¿Sí? Pará, habla por el chat, Matías, que si no, no se ve nada. Bueno, no le den bola al chat porque estamos hablando por acá. Por eso, pero por el Ahí chat de ya acá, porque tiene, se tapa los mensajes en la pantalla. ahí saltando el micrófono. Si hace mucho ruido, mutense. A ver, de nuevo, estamos en la fórmula general. Ya la M Sí. sabemos cuánto vale porque me nos dieron como dato. Me están diciendo que la pendiente vale menos 3 medios. ¿Está? Me dicen, la pendiente es esta. ¿Está? Con lo cual en la fórmula general uno ya reemplaza la M por menos 3 medios. ¿Está? Sí. Y el otro dato que me dan es que pasa por el punto menos 2, 4. Este es un punto del plano que tiene dos coordenadas. La primera coordenada siempre es la X y la segunda coordenada siempre es la Y o la F de X, como quieran llamarlo, es lo mismo. Acuérdense siempre por nombre alfabético, X, Y, X, Y. Entonces, ¿qué quiere decir que la función pase por este punto? Que cuando reemplazamos la X por menos 2, la Y se reemplaza por 4. ¿Está? Reitero, ¿qué quiere decir que la función pase por este punto? Quiere decir que cuando la X se reemplaza por menos 2, la Y o la F de X vale 4. Entonces, cuando vamos a la fórmula general, ya la M la habíamos reemplazado por menos 3 medios. Ahora, la X la reemplazamos por menos 2 y en la Y la reemplazamos por 4. Y la única incógnita que queda sería la B. ¿Se entiende? Se despeja la B como si fuera una ecuación común. ¿Ven acá está reemplazado? Menos 3 medios es la M, menos 2 es la X, 4 es la Y, me quedó como incógnita la B. ¿Está? Hola. Dejen de soplar, dejen de soplar. ¿Se entiende? Ah, ok, pero los están callados. Bueno, entonces cuando uno hace menos 3 medios por menos 2, esa cuenta da 3. Pasa ese 3 para el otro lado restando, me queda 4 menos 3, 1, con lo cual B vale 1. ¿Está? Entonces la fórmula buscada, ¿cuál es? Es esta de acá. En la fórmula final, solo tiene que aparecer la M y la B. La X y la Y quedan como X e Y, no se reemplazan. Uno acá solamente las reemplazó para encontrar cuánto valía la ordenada del origen. ¿Está? Pero en la fórmula final solamente tiene que aparecer M y B. Ok. ¿Está? En la fórmula final no se reemplaza la X por menos 2 y la Y por 4. Eso lo hicimos solamente para averiguar cuánto valía B. En la fórmula final solamente se reemplazan M y B. X e Y o F de X, Y o F de X es lo mismo. Tienen que quedar como están. ¿Ok? Después para graficarla es, como vimos recién, acá la ordenada del origen vale 1 y la pendiente es menos 3 medios. O sea que sobre el eje Y marcamos un punto en 1. Desde ahí tenemos que bajar 3 puntos porque la pendiente es menos 3 medios, así que bajo 1, bajo 2, bajo 3. Y de acá hay que correrse 2 a la derecha. ¿Está? Y ahí ya unimos los dos puntos con una recta. ¿Está? Es importante que tengan cuidado con esto. Yo desde 1 tengo que bajar 3. No tengo que bajar hasta menos 3. Desde 1 cuento 3 unidades hacia abajo. ¿Está? Porque no les va a caer cualquier cosa. No es que desde 1 tengo que bajar hasta menos 3. No, desde 1 tengo que bajar 3 unidades. 3 unidades. ¿Ok? ¿Está? No es que bajo hasta menos 3. ¿Está? ¿Quién está haciendo ese ruido? Después el resto creo que son problemas, ¿no? Bueno, acá hay varios que están resueltos con estas actividades. Bueno, acá fíjense que este problema es más o menos lo mismo que veníamos charlando, simplemente que está en el contexto de un problema, pero es lo mismo, digamos. Está pidiendo lo mismo, pero en el contexto de un problema. Acá que el gráfico está muy borroso, habíamos quedado que era cada 5, ¿no? Cada 5. 5, 10, 15, 20, 25 le pusimos porque hay otros números, pero no importa, pero no se ven. Y acá lo mismo, 5, 10, 15, 20, bla, bla, bla. El eje X lo vamos a tomar como el tiempo y el eje Y lo tomábamos como la velocidad, no me acuerdo esto qué era, o la distancia. El recorrido. La distancia, el recorrido, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, acá pide todo esto, intervalo de crecimiento, bla, bla. Eso si entendieron lo del gráfico, calculo que no van a tener problema en sacarlo, a menos que no se vea bien el gráfico, pero creo que está más allá de los números, la curva está bastante clara, ¿no? Sí. Fíjense que acá crece, acá se mantiene constante. En estos sectores donde la curva se mantiene constante, que no sube ni baja, no lo tomamos ni como intervalo de crecimiento ni como intervalo de decrecimiento. No lo tomamos como nada porque ahí no pasa nada. Se mantiene igual. Sí. ¿Se entiende?
Es un intervalo Sí. donde la curva se mantiene constante, así que ahí no lo tomen como crecimiento o como decrecimiento. ¿Por qué más? Bueno, acá también hay otro problema. Ah, Es profe, fácil porque tienen toda la tabla. ¿Cómo? en el 2, en el D, El 2, 2B, sí. D de D, dedo. ok. Sí. Y ahí pide la pendiente y ordenada al origen del problema. Estamos Sí. haciendo pendiente y ordenada como cuando Sí. ya nos daban La función lineal. En cambio ahí Exacto. es todo un problema. ¿Ahí cómo hacemos? Lo mismo, pero simplemente que vas a tomar como puntos. Este cuadro es el problema, ¿no? Sí. Sí, es este. Tomás, ponele como el eje X los años y como el eje Y las temperaturas. Ah, o sea, pero hago un gráfico para cada año y temperatura. O sea, No, esos no, dos. todo esto en un mismo gráfico. Todos juntos, como Tiene siempre. que dar una recta. Ujú. Los datos son el mismo gráfico. Ah, re fácil. Fíjate, Aiza. Entonces, entendió? si tengo, por ejemplo, 1980 y el aumento de temperatura en 0, ¿para dónde me corro? Nada. Entonces, no, porque estos son puntos. Estos no son pendientes ni ordenadas. Estos son puntos. Al año 1980 le corresponde a temperatura 0. ¿Está? Entonces, fíjate en el gráfico. Voy a sacar esto, si no. Eje cartesiano. Eso para mañana. Suponte que acá tenés el año 1980, donde está el 1. No, no, pero el jueves, por el jueves. ¿Está? ¿Lo ves acá? No se ve nada. No se ve. ¿No se Se ve ve que todo queda blanco. ahí? No, no se ve ¿Pero nada. no se ven los ejes? No, no se ve No. nada. ¿Ahí tampoco? No. Qué raro. Bueno, no importa. Imagínate que tenés el eje X. ¿Está? En un gráfico. Sí. ¿Está bien? Y te vas al 1980. Entonces, Sí. en el 1980 lo vas a unir con el punto 0 del eje Y, que en este caso te queda sobre el mismo eje porque es el 0. Claro. ¿Está? Después te vas al año 2000 y ahí vas a tener que unirlo con el eje Y en 0,42. Te va a quedar un punto por arriba. Los años son como si fuese 1, 2, 3, menos Claro, 1. exactamente porque lo estás tomando como variable independiente en este caso. Listo. Y la que depende de Ah, los años es la temperatura, por eso es la variable dependiente. Y como es aumento de temperatura sería la X. No, esa es la Y. La X es el año. Listo. La X es el ¿Está? año y la Y La es X es el año y la Y es la temperatura porque justamente la temperatura depende del año. Listo. ¿Está? Entonces esta sería el eje Y la temperatura y el eje X los años. ¿Está? Pueden tomarlo, sí, si quieren tomarlo como 1980 al año 1, arranquen desde ahí, pero tengan en cuenta cómo van a tomar los siguientes. Porque no salta al año 1981, salta de 1980 salta al 2000, o sea, son 20 años después. ¿Se entiende? Esto tiene que fijarse en la gráfica. Por acá son todos de 20 en 20, así que pueden hacer tranquilamente de 20 en 20, no pasa nada. 80, 2000, 2020, 40, 60, 80. Acá pueden hacer, supongan, si lo hacen en la carpeta, cada 2 cuadraditos, 20 años. Entonces, si quieren tomo el 0 como 1980, y ya el 1 sería 2000, el 2 sería 2020, el 3 sería 2040, ¿se entiende? sí. Como para arrancar la cuenta en el 1980, que lo voy a tomar como mi año 0, que es donde inicio el estudio este. ¿Se entiende? Y cada unidad que marque en el eje X va a representar 20 años. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, mi punto de unión va a ser, por ejemplo, 1980 con 0, después 2000. Exacto. Con 0,42, 2020 con 0,84, y se supone que si esto es una función lineal, se supone que te deberían quedar todos alineados formando una recta. Sí, está Se bien. supone porque es una función lineal, ¿no? Pero es la idea. ¿Está? Ujú. Capaz que se te corre un poquito, pero bueno, no importa porque como acá está con decimales, más Está o menos bien. que quede más o menos alineado. ¿Está? Sí. Por ejemplo, acá en el E, que dice predecir la temperatura estimada para los años 2014, 2030, 2110, una vez que uno tiene cuál es la fórmula de la función, ahí ya puede ver qué pasa cuando el año es 2014, 2030, 2110.
Simplemente lo que tiene que hacer es reemplazar la X por ese año y les va a dar cuál es la temperatura para ese año. ¿Se entiende? Profe, para que entre alguien tenés que aceptarlo. Sí, Aceptar Maxi en sí. Creo que está ahí está, ahí está. Se queda afuera. Galaxy Admite a J7 todos. y ese. La mamá. Admite a No, todos. ahí dice Maxi, 2 puntos. ¿Hasta qué punto les había dicho? ¿Hasta el 7. 7 incluido? Sí, Sí. vosotros son Sí. sistemas. Ok. Pará, acá dice página. Fíjense en el número 16, 6. ejercicio. Fíjense en el ejercicio número 6. Que no todas, no todas las funciones está despejada la I. ¿Está? Uno para graficarla, por acá lo que pide es graficarlas. En el gráfico tiene que estar despejada la I, en la fórmula, perdón, para poder graficarla. Si no, no podemos. Por ejemplo, en la F, fíjense que la I no está despejada. Entonces, así como está escrita acá, no la puedo graficar. Tengo que despejar la I. ¿Está? En las otras, no, en la D tampoco. Hay que despejar la I. ¿Está? Una vez que tengo despejada la I, que queda de la forma M por X más B, ahí sí ya puedo graficar. ¿Está? Porque así como está en la F, no puedo identificar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada del origen. Por eso necesito despejar la I. ¿Está? Ok. O sea, en la A, B y C no hay problema, que ya está despejada. En la D hay que despejar la I. En la E también ya está despejada. Y en la F hay que volver a despejar la I. O sea que las únicas que tienen ¿Por qué? problemas son la D y la F. ¿Está? ¿Por qué qué? ¿Quién preguntó por qué? Yo. Arbusto. ¿Por qué qué? ¿Por qué hay que despejar la I? Sí. Porque acordate que hace rato cuando nombramos la fórmula general, ¿te acordás que era I igual M por X más Ah, B? sí. Para poder sacar la M y la B. Entonces ahí tenés que despejar la I sí o sí, porque si no, no podés, digamos. Acá no podés decir que la M vale 3 y que la B vale 2 o qué sé yo. Tenés que despejarla para poder identificar. ¿Está? Sí, Fíjese sí. también acá en la B, que dice que I igual a 1,5 por X menos 2. La pendiente acá está escrita como 1,5. A mí no me conviene tenerla como decimal, siempre conviene tenerla escrita como fracción para poder saber cuánto tengo que subir y cuánto tengo que correr a la derecha. ¿Está bien? Pero no me acuerdo nada de eso. Pero acá el 1,5 lo podemos pensar como, ¿qué fracción es un 1,5? Digo, un... ¿Qué fracción sé. me da 1,5? Quinto. ¿Qué número dividido qué número? No es un quinto, como un quinto. 3 medios. 3 medios, exacto, porque 3 dividido 2 es 1,5. Así que 1,5 lo podemos pensar como 3 medios y me voy a convenir dejarlo así escrito para saber que desde menos 2 tengo que subir 3 unidades y correrme 2 a la derecha. Y profe, en cuanto Sí. a encontrar el dominio y la imagen y los intervalos, Sí. ¿es desde donde yo empiezo la recta y desde donde yo No. la termino? Porque en sí No, todos no, serían reales, porque si son... Exactamente, eso iba a decir. Las funciones lineales tienen como dominio y como imagen todos los reales, porque abarcan todo el eje X y todo el eje Y. Claro. Uno lo que hace es un recorte del gráfico, porque no podemos graficar una recta infinita, pero digamos, abarca todo el eje X y todo el eje Y. Así que tanto dominio como imagen en las funciones lineales son todos los reales. Después vamos Entonces a ver ahí otras funciones ponemos que no. todos los números serían reales. Exacto, Ok, exactamente. gracias. Las lineales en todas, así que ahí no hay ningún problema. Y en el 7 lo que pide es, como el ejemplo de recién, encontrar la fórmula de la función y graficarla que cumpla con estas condiciones. Acá ya me dice que tiene pendiente 2 y ordenada al origen 1, así que ahí ya la fórmula ya está dicha, porque M vale 2, B vale 1. ¿Está? ahí la fórmula sería 2 por X más 1. ¿Está bien? Sí. En el B me dice que tiene pendiente menos 2, o sea, me dice cuánto vale M, y f de 0 igual 3 me está dando también la ordenada del origen, porque f de 0 es cuánto vale la función cuando la x vale 0. Claro. ¿Me siguen en la idea? Y fíjense, a ver si encuentro un gráfico por acá. ¿A cuándo es esto? Ahora les digo. Fíjense que cuando x vale 0, lo que me da gráficamente es la ordenada del origen. ¿Se ve? Que cuando x vale 0 me muestra cuando la recta corta el eje Y. Eso es la ordenada del origen. ¿Está? Entonces, cada vez que aparezca f de 0, me está diciendo cuál es la ordenada del origen. O sea, ordenada del origen, f de 0 es exactamente lo mismo. ¿Está?
Lo mismo que cuando tenga yo la función y me pida calcular cuánto vale la ordenada del origen, tengo que reemplazar la x por 0 y hacer la cuenta. Y me va a dar el valor de la ordenada del origen. ¿Está bien? Vuelvo al ejercicio 6. Acá. O sea, cuando dice f de 0 ya me está dando la b. O sea que b valdría 3. O sea que en este caso la función es menos 2 por x más 3. Esa es la que tendría que graficar. ¿Ya está? ¿Me siguen? En el C me dice, corta el eje de abscisas. El eje de abscisas, si se acuerdan, eso lo dije en la clase que tuvimos, era el eje X. El eje de ordenadas era el eje Y. ¿Está? Me dice, corta el eje de abscisas en 4 y el eje de ordenadas en 2. Entonces, cuando uno corta el eje X, imagínense una gráfica, ¿no? Tenemos los dos ejes y tengo una recta. Cuando uno corta al eje X, ¿cuánto vale la Y en ese momento? ¿A qué altura del eje Y estoy cuando estoy cortando el eje X? En 0. En 0, exactamente. O sea, cuando corto el eje X, la Y vale 0. Y al revés, cuando corto al eje Y, ¿cuánto vale la X? 0. 0. O sea, el corte con el eje de ordenadas es la ordenada del origen. O sea, ya me está diciendo que la ordenada del origen vale 2. ¿Está bien? Me falta averiguar M. Pero acá estamos en el mismo caso del ejemplo anterior. Tengo uno de los datos, en este caso es la ordenada del origen, y me está dando un punto. Porque me dice, mira, corta el eje de abscisas en 4 y me está diciendo que pasa por el punto 4, 0. O sea, 4 de X, 0 de Y. ¿Me siguen? O sea, que me está dando un dato y un punto. O sea, que cuando voy a la fórmula general, cuando escribo f de x igual m por x más b, voy a reemplazar la b por 2, porque ya me está dando como dato, y voy a reemplazar la x por 4 y la y por 0, y me va a quedar como incógnita la m. Despejo m, y ahí ya voy a averiguar cuánto vale la pendiente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y acá me dice pasa por los puntos 0, 0 y 1, 1. El punto 0, 0 es el origen de coordenadas, es donde se unen los ejes X e Y. O sea que ya me está dando cuál es la ordenada del origen. Porque si pasa por el punto 0, 0, la ordenada del origen, ¿cuánto va a valer acá? 0. 0. O sea que B vale 0. Estoy otra vez en el caso del ítem C. Tengo la ordenada del origen que vale 0 y me está diciendo que pasa por el punto 1, 1. Así que tengo que hacer otra vez lo mismo que hice en el C. Reemplazar la X por 1, la Y por 1 y despejar la M. ¿Está? Sí. El cerebro no procesa tanto. ¿Cómo? Más o menos, estoy medio perdido. Bueno, sí, igual habrá que sentarse y hacerlo. ¿Alguna pregunta? Y profe, en cuanto al Sí. punto 5, para despejarla acá, tenemos que hacer 5. pasarlo también a la ecuación de la lineal, de la Acá, función déjame ver, te lineal. pide el 5, hallar acá, de manera tal que cada recta pasa por el punto indicado, bla, bla, bla. No, acá simplemente lo que tenés que hacer es reemplazar la X por 1, por ejemplo en la. ¿Lo ubicás? Sí. Reemplazar la X por 1, la Y por menos 2, y hacer la cuenta y fijarte cuánto tiene que valer acá Ok. para que la cuenta te dé 0. ¿Está? Dale, gracias. Lo mismo en el B. Sí. Bueno, la idea es que esto, que estamos al lunes, puedan hacerlo y entregarlo como máximo, vamos a poner el tiempo límite el jueves. ¿Está? Bien. ¿Está bien? Pero... Jueves tiempo límite. Uy. Pues ya se los di la semana pasada. Entonces, soy Pero bueno, pero no boludo. entendía nada. Bueno, pero ahora entendés. Y tiene 3 días, Son re amigo. poquitos, son re ¿Y poquitos. vos te pensás que en 3 días voy a hacer todo eso? Bueno, si querés Yo aprobar, sí, hay que intentarlo. totalmente. Bueno, ahora les Re digo en el cuesta. grupo el mail, así Vos seguro ya lo al tenés. mail. ¿Está? La idea es que lo hagan en su carpeta, como siempre, les saquen fotos y que me envíen las fotos al mail. ¿Está? Porque Dale. hacerlo en un Word es un dolor, así que no. Si andar tipeando ecuaciones es un caos. Es una copia Sacan todo. la carpeta y claro. Y no hace falta que copien los enunciados, directamente copien las respuestas y los gráficos. Bien. ¿Está? Dale. Sí. ¿Está bien? Ya desde el viernes vamos a empezar a trabajar desde el 8 en adelante, que habla de paralelas y perpendiculares, así que eso vamos a ver la semana que viene. ¿Está? Profe, Sí. que dice, forme con el eje de abscisas un ángulo de 60 grados. Eso ¿Cuál es me tiene ese? el 4. No, ese no. El 4 no lo hagan porque eso tiene que ver con la tangente, que no lo vamos a graficar. O sea, Así del que el punto 4 1 táchenlo. al 7 y el 4 no. Exactamente.
Yo sí lo leí, sabes que después se me había olvidado decirles que no lo hagan. Pero bien la aclaración. El 4 no, todo lo que sea con ángulos, no lo hagan porque si bien está bien, la pendiente se define como un ángulo, no lo vamos a trabajar desde ese punto de vista. Así que no por eso tiene que ver con trigonometría, que ya calculo que el año que viene van a trabajarlo así. ¿Está? Va. Sí. Sí. Y en el 3, Sí. a ver, cuando dice C entre paréntesis X, en total 9,60, esa fórmula Sí, no la la forma entiendo. esa. Acá lo que tenés que hacer es primero separar en términos. Fíjate que vos tenés un término que es 9,60 y el otro término Sí. es x menos 40 por 0,093. ¿Está bien? Sí. Ahí lo que tenés que hacer es distribuir ese 0,093 con la x y con el 40. ¿Me seguís? Sí. Sí, y entonces te va a quedar 0,093 por x menos lo que dé la cuenta esa, que no me acuerdo cuánto daba. Entonces, ese número que te da al final, después lo sumás con el 9,60 y ahí ya vas a llegar a la forma general, que es un número por x más otro número. ¿Se entendió? Sí. O sea, el 0,093 con el 40 y con Lo la X o multiplicás. solo con el 40. No, solo con el 40. Con la x Con el también. 40, ok. Te van a quedar dos términos. Ah. Te van a quedar dos términos. Claro, Te va a quedar claro. el 0,093 por x más lo que te dé la multiplicación esa. Ah, está bien, ¿Está? gracias. Y en ese número que te da al final con la multiplicación, ese número lo podés sumar con el 960. Ah, gracias. Y ahí ya tendrías entonces un número por x más lo que te dio la cuenta final. Y ahí ya tenés la fórmula general de la función lineal para poder sacar la pendiente y la ordenada que te piden el b. ¿Está? Sí. ¿Segura? Y para escribir el dominio tengo que hacer la gráfica. No hace falta porque fíjate que te pide escribir el dominio en contexto del problema. Fíjense que este problema habla de el costo por la cantidad de kilowatts consumidos. Entonces, esto creo que lo charlé ayer con alguien que me escribió, no me acuerdo con quién. Entonces, digamos, yo no puedo consumir una cantidad negativa de kilowatts. No tiene sentido en el contexto del problema. ¿Se entiende? Entonces, gráficamente sí, me va a quedar la recta y va a pasar por los negativos. Pero en el contexto del problema no tiene sentido. Yo no puedo consumir una cantidad negativa de kilowatts. ¿Está? El costo, en todo caso, podría ser negativo porque hablaría de una cierta cuestión económica, pero digamos, en cuanto al consumo, yo no puedo tener un consumo negativo de kilowatts, así que acá el dominio serían, en todo caso, todos los números positivos o el 0 si es que no consumí nada. ¿Está? Pero negativos no. O sea que voy a abarcar solamente el semieje de los x positivos cuando grafique. Ok. ¿Está? Bueno, niños, niñas, Pida que estén recién bien, entro. cuídense. Ahora les mando por el grupo el mail. Ah, qué jodete, dale recién entro. ¿Qué es esto? Y de última, la semana que viene agendamos para otra reunión con el tema que sigue. ¿Les parece? Nada, nos vemos cuando el coronavirus quiera. Hasta que se normalice toda esta situación. Sí, vamos más o menos a fin de año por ahí. No vamos a ver todo.